Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo cuando veáis esto, al tutorial de Economía de la Empresa del Instituto Calderón de la Barca de Madrid, régimen educativo a distancia. Tutorial que inaugura el de esta asignatura para el presente curso. Y en este tema 1 vamos a ver conceptos claves como la definición de empresa, de empresario, la tipología de empresa, la pyme, microempresa, gran empresa, empresa internacional, multinacional, y conceptos básicos de la formulación estratégica de la empresa, como son las decisiones sobre la localización y la dimensión de la misma, el crecimiento de la empresa. Bien, partimos el tema con la evolución del concepto de empresario y, bueno, veis aquí en el texto una serie de teorías ordenadas más o menos en una línea de tiempo, en la cual se pueden ver diferentes aportaciones de autores muy contrastados. Los principales sería el empresario riesgo de Knight, donde Knight hace hincapié en la capacidad para asumir riesgo que tiene el empresario, en una doble función, donde unifica que un empresario debe ordenar el proceso productivo, por lo cual recibiría una remuneración más o menos cierta, equiparable a un salario de un trabajador, pero realiza una función distintiva, que es la de asumir riesgos, por la cual recibe una remuneración incierta, que es el beneficio. Knight hace hincapié en este concepto, como digo, de riesgo, de empresario como sujeto que asume riesgos. Smith se centra en la aportación del capital del empresario. Marshall lleva a cabo su teoría del empresario como cuarto factor de producción, es decir, a los factores tradicionales tierra, trabajo y capital añade el factor empresario como ordenador, racionalizador del proceso productivo de la empresa, y equipara esta función empresario, este factor empresario, con los otros tres como un factor más. La teoría de empresario innovador de Schumpeter, una teoría importantísima. Este autor, Schumpeter, centra la evolución del sistema capitalista en un proceso que denomina de destrucción creadora, por el cual el papel esencial del sistema recaería en una serie de empresarios, que son empresarios innovadores, los cuales, mediante los procesos de innovación, generan ciclos económicos y progreso económico y social. Estos empresarios innovadores recibirían un premio a su labor, que es el de recibir beneficios extraordinarios, dado que al innovar sobre un producto, al ser los únicos productores de ese producto en el mercado, se convertirían en monopolistas del mismo. Posteriormente irían saliendo otros empresarios, que denomina imitadores, que harían que esos beneficios extraordinarios fueran desapareciendo por concurrencia de ellos en el mercado, hasta que se iniciara de nuevo otro nuevo proceso de innovación, por el cual así iría evolucionando el sistema capitalista a través de un proceso de construcción creadora. El empresario de Herbert Simon, empresario decisor o empresario control, Herbert Simon se centra a mediados del siglo XX en la figura del empresario como controlador, sobre todo del sistema productivo, y ser el sujeto principal de toma de decisión y formulador de estrategia de la empresa. Otra teoría importante es la de Galbraith, la tenemos ya en otra página, que se centra en el concepto de tecnoestructura. Galbraith ya habla de la separación entre propiedad y control, que luego veremos, en la cual la propiedad de la empresa, con la revolución industrial y el agrandamiento de la dimensión de la misma, y la importancia cada vez mayor de esta figura de aportación de capital y de las sociedades financieras, pues la propiedad de las empresas cada vez se diluye más entre innumerables accionistas. En cambio, el control está concentrado en los managers, en los directivos que desarrollan una carrera profesional en la empresa. Estos directivos son tecnócratas que desarrollan en grandes corporaciones sus carreras profesionales, donde los propietarios, que como hemos dicho están diluidos, poco tienen que ver con la gerencia de la misma. Por último estaría el empresario líder de Bennis y Shame, la teoría más actual,
en la que observan al empresario como un líder, como un formador, como un motivador de equipos, en el cual confluyen tres características, tres habilidades o capacidades básicas, que son la capacidad técnica del conocimiento del proceso productivo de la empresa en la que actúa, las capacidades humanas o interpersonales, capacidades de comunicar, de formar, de motivar a su gente y a sus colaboradores, y por último las capacidades más distintivas, que son las cognitivas, capacidad intelectual, cognitiva o de toma de decisión, dado que al fin y al cabo lo que tiene que desarrollar un empresario y lo que le va a diferenciar consustancialmente del resto es su capacidad para formular estrategias adecuadas para conseguir los objetivos propuestos por la empresa y desarrollar su misión. Entonces, esta capacidad intelectual resulta básica. Pasamos ahora a analizar la evolución histórica del concepto de empresa, partiendo de una empresa primitiva en el siglo XV, muy vinculada al sector agropecuario, muy centrada en el autoempleo, en la subsistencia, con pequeña producción, en mercados muy localizados. Pasaríamos luego a la empresa comercial en el siglo XVI al siglo XVIII, con el florecimiento de la burguesía, surge una nueva clase social que se centra en el comercio y obtiene su principal fuente de ingresos de este comercio, y se empiezan a especializar en lo que es la financiación de las empresas en las que participan, no desarrollando por lo tanto ya el trabajo como lo hacían los antiguos artesanos, sino que son inversores financieros más que empresario tradicional, que aparte de esta función de aportar capital, también ordenaba el proceso productivo y desarrollaba el trabajo, o estaba muy vinculado a un socio que era más que financieros, era un socio personalista, ¿no? Posteriormente tendríamos la empresa capitalista, siglo XIX, siglo XX, en el cual se desarrollan cada vez más los mercados con la revolución industrial, y estos mercados cada vez más amplios precisan de empresas cada vez mayores, capaces de llegar a sitios cada vez más lejanos con la revolución de los transportes y las comunicaciones, y eso precisa por lo tanto de grandes aportes de capital para financiar estas grandes empresas. Lógicamente, con el nacimiento de las empresas capitalistas, de la sociedad anónima, el empresario, en su función de aportar capital, se especializa únicamente en esta función, y el socio capitalista pasa a tener importancia por la capacidad que tiene para desembolsar ese capital para que se desarrolle la empresa. En cambio, ya la gerencia, la gestión de la empresa, como hemos dicho antes con la tecnoestructura de Galbraith, pasa a ser misión sobre todo y tarea fundamental de los managers, de los directivos. Se produce la conocida separación entre la propiedad y el control de la empresa. Cada vez los mercados más amplios, donde actúan empresas cada vez mayores, se van tornando en oligopolios, en sectores muy concentrados con pocas empresas que surten estos mercados, ¿no? Que también es un aspecto que trata la tecnoestructura de Galbraith. Por último, con la tercera revolución industrial, el nacimiento, el florecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, a finales del siglo XX y en los años que estamos ahora, surge un concepto de empresa flexible, donde al margen de la dimensión que tenga la empresa, esta es capaz de abastecer un mercado que es global, que es mundial, de tal manera que no se precisa de esta dimensión y de esta concentración y de gran estructura para llegar a sitios cada vez más lejanos, ¿no? A través del desarrollo cada vez mayor, como digo, de estas tecnologías de la información y la comunicación y de los aspectos de la logística. Entonces las empresas ya no son multinacionales, sino que se llaman metanacionales, es decir, desde el propio nacimiento son empresas que nacen con vocación global, con vocación de servir a un mercado cada vez mayor. Bien, en cuanto a los criterios para clasificar las empresas, y a modo de síntesis, cabe decir que existen, como veis, varios diferentes criterios para llevarla a cabo, ¿no? Entre los más conocidos, bueno, por la actividad económica, vamos a ir deprisa sobre esto, pues hablaríamos de una empresa del sector primario, sector secundario, sector terciario, como entiendo que ya conocéis.
según la forma jurídica que veremos luego en mayor detenimiento, cabría hablar del empresario individual, una persona física y que se empresa también al mismo tiempo, y la diferenciamos de las sociedades, ¿no? Ya sean civiles o mercantiles o de interés general, como veremos, y que tienen personalidad jurídica propia y que ya pueden ser de un único propietario o de varios, ¿no? En cuanto a la titularidad del capital, veríamos empresas públicas, capital exclusivo del sector público, privadas del sector privado y mixtas con mezcla de capital público y privada. En cuanto al ámbito geográfico, pues empresas locales, regionales, nacionales, multinacionales, en fin. Luego está el aspecto de la dimensión, otro criterio para clasificar empresas que veremos luego con el caso de las pymes y de las grandes empresas. En este caso ya los criterios de distinción, como veremos, no están tan claros y son más bien intuitivos. Hay unos criterios fiscales, recomendaciones de la Unión Europea, pero que en fin, en muchos casos, a mi juicio, no son aplicables en nuestro país. Veamos en el punto cuarto el objetivo de la empresa, crear valor, ¿no? A este crear valor, que es un concepto ya de Porter de mitad del siglo XX, se llega desde un concepto inicial que era el de la maximización de beneficios. La empresa clásica se contempla como una empresa transformadora, muy vinculada al sector industrial, que recoge unos inputs, materias primas, mano de obra, capital, de un mercado de factores, se aprovisiona, los transforma en un proceso productivo de acuerdo a determinada tecnología, más intensiva en capital, más intensiva en mano de obra, y con eso genera unos productos, bienes y servicios que vende a los clientes a través de la función de distribución. Este es el concepto clásico de empresa y su funcionamiento. Y en este ciclo clásico de empresa, lo que se trataba en un inicio, en el nacimiento de la empresa hasta mediados del siglo XX, es que el empresario obtuviera el máximo beneficio, la máxima utilidad. Marshall definía la empresa como la unidad técnica de producción que persigue el máximo beneficio, y ese objetivo era único, maximizar beneficio. El valor se generaba dentro de la fábrica y lo que se trataba en este proceso productivo era de evitar sobre todo despilfarros, de no malgastar. ¿Por qué? Porque los mercados entonces eran muy amplios, es decir, había mucha más capacidad de demanda que de oferta, y todo lo que se producía se sabía que se acababa vendiendo, con lo cual no había ningún problema o ninguna necesidad de mirar al exterior. ¿Qué ocurre en el siglo XX con la revolución industrial? Ocurre que la capacidad de producción aumenta exponencialmente y los mercados se estrechan. Un mercado estrecho es un mercado que tiene mucha mayor capacidad de producir que de demandar. En este caso surge la competencia y los problemas para vender lo que se produce, es decir, ya no todo lo que se produce se acaba comprando, y las empresas pasan a orientarse hacia afuera, pasan a mirar a su mercado y pasan a intentar preguntar al consumidor por sus necesidades insatisfechas, y ese es el verdadero origen del marketing, detectar necesidades insatisfechas para que la empresa pueda satisfacerlas mediante la obtención de un beneficio. Y entonces ya el valor ya no se fija en la eficiencia y en el despilfarro dentro de la fábrica, en una empresa que mira en su interior únicamente y fija su precio en función del coste de producción, sino que el enfoque cambia y ese valor lo otorga el consumidor por el valor que da el producto en cuanto a la capacidad para satisfacer su necesidad. El cliente es el que lo fija, la empresa se orienta hacia afuera, hacia el mercado que sirve, y ese precio ya no lo fija el coste de producción más un margen, sino que ese precio lo fija el consumidor por el valor que percibe del bien. Por lo tanto, ya no es tanto la venta, una venta push en el cual la empresa trata de convencer al consumidor de que compre lo que fabricamos, sino que es un enfoque más de marketing donde se intenta, como digo, ir a ese mercado constantemente a preguntar al consumidor qué necesidades tiene insatisfechas, qué precisa, y así fabricarlo, lógicamente mediante la obtención de un beneficio.